del presidente, porque estaba pendiente del presidente todo el tiempo, no. Resulta que esta persona que yo pensé que era de seguridad o asistente personal del presidente era nada menos y nada más que el presidente de la Asamblea Nacional. Yo no le conocía al señor y cuando empezamos el proceso de diálogo, este señor jamás dijo absolutamente nada. Ah, no, sí dijo algo. Alrededor de la 1 de la mañana dijo que tenía hambre. Bueno, o sea, ustedes pueden constatar, y les estoy contando de primera fuente, si ustedes quieren, la forma por la cual la Asamblea Nacional no jugó ningún rol en la coyuntura más importante del país de los últimos 40, 50 años. Ningún rol. Y es esa institución que no ha jugado ningún rol la que tiene que discutir este documento. Este documento empieza por, y me parece bien en ese sentido, exonerar a las responsabilidades tributarias que tienen los deudores del sistema de crédito educativo y becas, y no está mal. En ese sentido me parece bien porque es gente que se fue a estudiar al extranjero, se endeudó con el IES, con el banco, vino y hasta el día de hoy no encuentra empleo. No hay empleo. Y es gente altamente preparada. Pero inmediatamente después de eso hay un conjunto de reformas legales que empiezan a exonerar de impuestos, exoneraciones de impuestos, reducciones de impuesto a la renta. Y cuando revisas la carta de intención, es absolutamente clara la carta de intención. Dice, ¿no?, crear un sistema tributario que permita la transición de impuestos directos hacia impuestos indirectos. Eso está aquí. Pero dentro de eso hay algo que nosotros como país habíamos generado que se llama el anticipo del impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque resulta que cuando tú ibas a una empresa y le pedías que pague impuesto a la renta, o una persona que tenía mucho dinero te decía que no podía pagar porque había perdido, tenía pérdidas, y te declaraba las pérdidas. Cuando ibas al segundo año, volvía a declararte pérdidas. Cuando ibas al tercer año, volvía a declararte pérdidas. Entonces tú decías, estamos con el peor de los capitalismos, empresarios que trabajan solo para perder. Casi que tocaba poner del bolsillo de uno a estos pobres empresarios, y era porque los empresarios utilizaban los mecanismos de elusión fiscal para justamente rescindir cualquier responsabilidad tributaria. Pensando en eso, se les estableció un mecanismo denominado anticipo del impuesto a la renta. No tienen idea todo lo que han hecho estos empresarios para que se elimine ese anticipo del impuesto a la renta. No tienen idea. Y con ese anticipo del impuesto a la renta, los grandes grupos empresariales llegaron a aportar al Estado ecuatoriano de total de sus ingresos con el 2%. Un profesor universitario aquí, sus padres en sus casas pagan más impuesto a la renta que el señor El Juri, por ejemplo, con la familia Wright, 2%. Por eso es que en la determinación del anticipo del impuesto a la renta, el señor Lasso pasa de pagar de $20.000 a 5 millones. Si no hubiese habido ese mecanismo, el señor Lasso jamás habría pasado los $20.000 de impuesto a la renta. Se elimina eso. Y conforme a lo que dice el Fondo Monetario, se incrementan impuestos a los consumos especiales. Fundamentalmente a los planes en celular, a la telefonía celular, a las plataformas digitales. Netflix es un ejemplo de esos. Es decir, se transforma, si ustedes quieren, el impuesto a los consumos especiales, que es un impuesto de comportamiento, en una fuente de recaudación fiscal. Pero lo que me sorprende es el hecho de que si vamos a aplicar ese impuesto, necesitamos el estudio previo para ese impuesto. Necesitamos saber cuánto vamos a recuperar por ese impuesto. Ese es un requisito que está en la ley. La ley establece que si tú tienes que cambiar una obligación tributaria, tienes que presentarle a la Asamblea el estudio correspondiente. Aquí, en este proyecto de ley, no hay ese estudio correspondiente y la subsecretaria se excusa de no entregar ese estudio. No hay el estudio. En términos procedimentales, la Asamblea debería rechazar ese estudio. Pero después vienen cambios al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y realmente los cambios que se proponen son importantes
y son atentatorios a todo el ordenamiento jurídico que estamos viviendo. O sea, simplemente cogen la Constitución y la depositan en una gaveta perdida porque no tiene nada que ver con la Constitución. Resulta que hay un concepto que se llama sector público no financiero, que es el presupuesto del gobierno. Pero resulta que el presupuesto del gobierno es aparte del presupuesto de los GATS. Los GATS son los gobiernos autónomos descentralizados. Y es aparte, además, de las empresas públicas. Y es aparte, además, no solo de los GATS, las empresas públicas, sino del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ahora, con estas reformas, se elimina el concepto de autonomía que está en la Constitución y todos ellos pasan a depender del sector público no financiero. Es decir, el contador, el director financiero administrativo, este rato del IES, tiene que regresar a ver al Ministerio de Finanzas para aprobar, etc. Pero donde trabajan, así trabajan de manera en filigrana, si ustedes quieren, trabajan muchísimo, hay varias páginas, es en las denominadas reglas macrofiscales. Las reglas macrofiscales te dan coherencia al gasto. Cuando los neoliberales te dicen que es el gobierno irresponsable, que gastó como le da la gana, que el Estado obeso, mentira, no hay cómo. Si ustedes, el día de mañana, uno de ustedes va al Ministerio de Finanzas, ¿no? Y del Ministerio de Finanzas ustedes, ¿no?, por cualquier eventualidad, quieren pagar sus salarios con los ingresos del petróleo, van presos por peculado, porque no hay cómo hacerlo. O sea, no se puede hacer. Las finanzas públicas están cuadriculadas, están sometidas a un régimen muy, pero muy estricto. Eso de la disciplina fiscal, eso que puedes hacer lo que te da la gana, es puro invento. Eso no existe. Fíjense ustedes, el gobierno nos dice con respecto al subsidio a los combustibles, y les cuento aquí una historia. Está el presupuesto del sector público y están las reglas macrofiscales. La primera regla dice que el ingreso permanente, y lo explicó aquí Marcelo, financia el gasto permanente. Y después hay otra que dice que las transferencias de las empresas forman el ingreso no permanente. Y ese ingreso no permanente financia el plan anual de inversiones y el servicio de la deuda. Y ahí trazas una línea. Y de hecho se llama así, se llama sobre la línea. Ese es el nombre técnico. Eso está en las cuentas nacionales. Nunca se utiliza el subsidio de los combustibles para calcular eso. Nunca. En otras palabras, tú calculas sobre la línea lo que te alcanza o te sobra, independientemente del subsidio a los combustibles. De hecho, el subsidio a los combustibles se registra en una cuenta totalmente aparte, por fuera del presupuesto, al lado del presupuesto, que no sirve para calcular el presupuesto, que se llama cuenta de financiamiento de derivados deficitarios. ¿O no, señor exministro? Si no. Entonces, ahí nos manipularon. Si tú disminuyes el subsidio, puede ser que Petroecuador tenga más recursos para transferir al Estado. Pero Petroecuador también puede cambiar los contratos petroleros. Es decir, si Petroecuador dice, está bien, yo pongo la plata para traer la gasolina, pero si Petroecuador decide, por ejemplo, con una empresa X, Occidental, cualquier empresa, en vez de pagarle $40 por barril de petróleo por servicios petroleros, renegocia y le dice, ¿sabes qué? Habida cuenta de las circunstancias, te voy a pagar 35. Además, déjate de cosas, le puedo decir, tú estás cobrándole al gobierno noruego $20 y a mí me cobras 40, déjate de cosas, te voy a dar 35 o 30. Solo en esa renegociación Petroecuador puede tener más dinero y transferirle al Estado una cantidad equivalente o mayor de lo que transfiere por exportaciones de petróleo o por la eliminación del subsidio. Solo por eso. Entonces, vean ustedes la forma por la cual se manipula eso. Esa regla macrofiscal es clarísima. La primera dice, el ingreso permanente financia el gasto permanente. Si tú tienes de ingreso permanente 15,000, ¿cuál es tu gasto permanente, tu techo? 15, porque eso dice la ley. Pero resulta que ahora se inventa una regla macrofiscal que dice que si tú tienes 15,000, ¿no?,
ahora lo máximo que puedes gastarte es el 1% más. Es decir, si el año siguiente de 15.000 sube a 16.000 tu recaudación, tú tendrías 16.000 para gasto corriente. No. Te dicen los 15.000 anteriores más el 1%. ¿Pero cómo es eso? Sí, no puedes más. No puedes subir más allá de eso. Alteran la Constitución. Y resulta que después ponen eso y dicen, si tú te gastas por encima del 1%, y verán que gasto corriente es salud, educación, sueldos en maestros, profesores, personal paramédico, policías, seguridad, etcétera, ¿no? Si tú te gastas más allá de eso, viene la criminalización. Si tú eres ministro y te has gastado $20 más por encima de lo que está presupuestado, vas preso. Vas preso. Es decir, le atan de pies y manos a cualquiera que vaya al ministerio para someterse a esta regla. ¿Cuál es el objetivo? Como puede ser que vendamos el precio del petróleo a un nivel más alto, en vez de utilizar esos recursos para gastar en salud y educación, te prohíben gastar eso y te obligan a hacer un fondo de ahorro que no se registra en el presupuesto, además, un fondo de ahorro, y te dicen cada vez gasta menos. Eso está en esta ley. Pero cuando yo entré al capítulo monetario de esta ley, porque reforman totalmente el Código Orgánico Monetario, ahí sí me asusté. Dije, ¿y esto? ¿De verdad y esto? Transforman la Junta de Regulación de la Política Monetaria y Financiera, la transforman en la que antes era la Junta Monetaria. Eliminan la capacidad que tiene el Banco Central de articular una política monetaria en función de la dolarización. Entonces, el razonamiento es el siguiente. La independencia del Banco Central en los últimos años se ha explicado para tratar de controlar los niveles de emisión monetaria y evitar que esos niveles de emisión monetaria de una u otra manera estén vinculados al crecimiento de la economía. En un contexto de dolarización, cuando el Banco Central no tiene ninguna capacidad de emitir dinero, lo acaban de demostrar en este momento dos técnicos, hablar de independencia del Banco Central solamente para permitir que intereses corporativos entren al Banco Central, manejen los recursos del Banco Central en función de sus propios intereses, eso es ponerle una dinamita al esquema de dolarización. Con el agravante de que la Asamblea Nacional, esta institución que soslayó todo tipo de responsabilidad histórica en uno de los momentos más importantes del país, es la institución que tiene que discutir esto. Ahora bien, estamos entrando a un nuevo momento. El nuevo momento, ya hemos pasado la crisis inducida, estamos en plena crisis inducida, pero ahora esta crisis inducida está apuntando al sostén, al núcleo que nos da estabilidad como ecuatorianos, que se llama dolarización. ¿Por qué lo están haciendo? ¿Qué es lo que quieren en este momento? ¿No se dan cuenta acaso lo que están haciendo? Y la respuesta les comento con una anécdota que tuve el día de ayer. La respuesta a esto está el día de ayer. Yo el día de ayer tuve un, comillas, debate con un señor que se llama Marcos López. Este señor Marcos López es el delegado del presidente de la República a esta junta, a la Junta de Regulación de Política Monetaria y Financiera. Delegado. Fuimos a debatir en Radio Quito con Andrés Carrió, no sé si alguno de ustedes pudo escuchar ayer en la tarde, pero debe estar grabado en las redes sociales. Y estábamos hablando en ese debate y yo hablaba de un concepto que manejamos los economistas que se llama la oferta monetaria total o liquidez total, que es la oferta monetaria 1, M1, más el cuasi dinero que conforma M2. Los estudiantes de economía aprenden esos conceptos en primer año y en segundo año de economía, ¿no?
Bueno, resulta que les comento esto porque este señor me dice, Pablo Dávalos está equivocado, me dice. La dolarización no es esa cosa que él llama M2. Está ahí. Dice, la dolarización es el billete, es el dólar. Y la cantidad llega a 15.000 millones. Entonces, claro, ¿y cómo explicas el multiplicador monetario, la velocidad de circulación? O sea, ¿cómo explicas? Que eso me diga, qué sé yo, el taxista que me lleva a la casa, no me preocupa, eso es una conversación. Que eso me diga la persona que vende periódicos en la esquina, tampoco me preocupa. Pero que eso me diga el representante del presidente a la Junta Monetaria, sí me preocupa. Da cuenta de que la hipótesis se convalida en el sentido de que no saben lo que hacen, definitivamente. Están aprobando un conjunto de reformas y tienen una visión ideológica sobre esas reformas. No tienen idea de cómo esas reformas pueden alterar el frágil equilibrio que hay en la economía, sobre todo en contextos de dolarización. No saben que en contextos de dolarización la balanza de pagos es fundamental y las expectativas de los agentes es fundamental. Si la gente ve que la economía se está cayendo, la gente coge sus ahorros y los manda afuera, pues. Obvio. Y si abres la puerta para que esos ahorros vayan, y es exactamente eso lo que está propuesto aquí y en la carta de intención. El nombre técnico se llama liberalización de la balanza de capitales, de la balanza de pagos. Nosotros ya tenemos un expediente histórico de esto, ya sabemos cuáles son las consecuencias cuando pasa esto. La experiencia más inmediata que tenemos es el caso de Argentina. Argentina llegó a un extremo donde planteó la convertibilidad. La convertibilidad era que por cada peso que circulaba, había una caja de conversión, habían divisas en el Banco Central que respaldaban cada dólar que circulaba, de tal manera que tú ibas y cambiabas los dólares, los pesos y te daban dólares o euros o yenes, cualquier divisa. Eso se llamó convertibilidad. Y el Fondo Monetario le recomendó a Argentina que libere la balanza de capitales para que haya un libre flujo de capitales de entrada y salida. ¿Qué creen que pasó? En menos de un año la fuga de capitales le reventó, la metáfora es válida, a ese esquema monetario. Y Argentina no pudo resistir. Al principio tuvo que privatizar sobre la marcha absolutamente todo para sostener el tipo de cambio. Y aquí me viene exactamente el paralelismo histórico. ¿No será que están generando este ambiente de incertidumbre justamente para replicar lo que ya pasó en Argentina? Es decir, generar un ambiente de escasez de dólares, escasez de liquidez, restricción monetaria para obligarle al Estado a un proceso intensivo de privatizaciones a cualquier precio que te pueda dar el mercado para finalmente terminar como terminó Argentina. ¿No será que estamos en un proceso donde las élites dicen, bueno, ahora sí, tenemos a nuestra gente en el Banco Central que está manejando la liquidez, que está manejando los agregados monetarios? Le restringimos al Estado cualquier posibilidad de que pueda utilizar la liquidez interna. Es prohibido, aquí está. Es prohibido que el Banco Central le preste la propia liquidez que tiene el Banco Central, le prohíbe. Es como que si tú vas a tu banco y te prohíben utilizar tus propios dineros que tienes en el banco. No pueden. Pero es absolutamente abierto que se entreguen esos recursos al sector privado. Entonces, repitiendo la experiencia que ya nos ha enseñado la historia, ¿no será que estamos otra vez replicando el proceso de Argentina? Imagínense ustedes al señor Guillermo Lasso, dueño del Banco de Guayaquil, un banco que tiene en cartera más o menos 5.000 millones de dólares, ¿no? Y de patrimonio como 600 millones. Imagínense que ese señor tiene la posibilidad de comprar el Banco del Pacífico, que tiene una cartera de 15.000 millones. Entonces, imagínense 15.000 millones del Banco del Pacífico más 5.000 del Banco de Guayaquil, tendríamos el segundo banco más importante del Ecuador, 20.000 millones de dólares. Y claro, el señor Lasso dice, yo compro ese banco, ¿cuánto cuesta el Banco del Pacífico? Le voy a comprar por el precio estimado del patrimonio. El patrimonio del Banco del Pacífico son 700 millones.
Entonces iba a decir, por favor, yo les pago en 10 años los 700 millones. Y va a pedir un crédito al BID o un crédito a la CAF que le dé, la CAF le da, de hecho ya le dio, y con ese crédito pone la primera cuota y después de la misma plata el banco va poniendo las siguientes cuotas. Tendríamos ahí dos monstruos definiendo la economía del país, Fidelegas y Guillermo Lasso. Ese es un escenario plausible. Es más, el proceso de venta del Banco del Pacífico ya empezó en estos días. Mientras estábamos en las barricadas, empezaron el proceso de venta. Y Lasso tiene lo que no tiene Egas. Lasso tiene capital político. Lasso se lanza de candidato para tener eso, porque él sabe que a ese nivel de negocios lo que inclina la balanza es el capital político, pues, ¿no? Ese es nuestro escenario, esas son las coordenadas a las cuales tenemos que confrontar el proyecto neoliberal. Estamos frente a un peligro real, inminente, de que las élites utilicen el esquema de dolarización en contra de la sociedad, en contra del pueblo ecuatoriano. ¿Cómo frenarlos? ¿De qué manera frenarlos? Hemos logrado cosas interesantes, les comento. Los analistas neoliberales están que se dan contra las paredes porque ellos no saben cómo ni de qué manera, con todos los canales de televisión, con todas las radios, y además son un montón, Pozo, son un montón, ¿no? Que están todos los días así. Pero resulta que ustedes ya no les creen, que el pueblo no les cree, no saben qué hacer. Y esto es interesante porque la batalla, esa batalla por la hegemonía discursiva, la estamos ganando. Pero no hay que descuidarnos. No hay que descuidarnos porque están en la contraofensiva. La batalla semiótica la estamos dando y también la estamos ganando. Y eso es gracias a los ciudadanos que con su celular muchas veces arriesgan su vida por dejar un testimonio. Y eso nos ha permitido en este momento tener un repertorio de información que ya no necesitamos a Coavisa ni el Amazonas para construir esa información. Tenemos los comunicadores populares, los comunicadores del pueblo. Pero tenemos una dirigencia social de la cual yo me saco el sombrero. Me saco el sombrero porque, sí, yo he trabajado, ellos han estado en conferencias como la que yo estoy dando acá, y no es que tú, simplemente tú das información nomás. Tú no les dices lo que ellos tienen que decir, eso es un acto de racismo. Ellos procesan, porque son personas muy inteligentes, son personas muy preparadas. Y cuando se enfrentan al poder, lo enfrentan sobre todo con dignidad. No lo enfrentan con una posición, si tú quieres, de pérdida de autoestima, ni mucho menos. Son orgullosos y dignos y saben lo que están haciendo. Se enfrentan al discurso del poder y en una, creo yo, en un acontecimiento que pocas veces se ha dado, lo derrotan en su cancha. Ustedes no tienen idea de las expresiones que ponía el presidente o los ministros cuando escuchaban a los líderes indígenas. No tienen idea. Los tipos estaban, o sea, y no podían hacer nada porque había transmisión nacional. No podían hacer nada, ¿no? Pero no tienen idea cómo, yo les veía cómo se sentían remordidos por adentro, porque todavía tienen en su cabeza el sistema Hacienda. Todavía piensan que, o sea, los líderes indígenas, o sea, tienen que actuar por ventriloquía. Les niegan el derecho a pensar. Dicen son manipulados. Y mentira. Yo he trabajado con ellos y demás exactamente como estoy trabajando con ustedes en este momento. Con documentos, exactamente lo que estamos haciendo. El procesamiento, la búsqueda de información depende de cada uno de ustedes. Y si ustedes tienen que enfrentarse mañana a Ecuavisa, a Radio Democracia y demás, ustedes van a responder. Porque tenemos dignidad. Porque somos un pueblo valiente, digno. Porque ya estamos hartos de que denigren nuestra autoestima. Que nos digan que no podemos pensar. Nosotros solamente acompañamos a ese proceso. No damos haciendo, valga el gerundio ahí, ¿no? Absolutamente nada a las organizaciones saben lo que hacen. El nivel de discusión política de las organizaciones es potente.
Pero claro, cualquier persona de este país tiene que saber que es una regla macrofiscal, pues, para poder actuar frente a este tipo de discurso. Y en ese sentido, quiero decirles que vamos a llevar este documento a las organizaciones no solo indígenas, sino del país. Este es un primer paso. Vamos a una segunda etapa de la resistencia. Tenemos que presionar a esa Asamblea Nacional para que devuelva esto. Tenemos que hacerles responsables por el futuro del país. Tenemos que ubicar a cada asambleísta, irle a ver en la casa, si es posible, decirle, mira, si tú votas en contra del país, aquí te vamos a fiscalizar todos los días en tu casa. Porque si tú nos haces la vida imposible, olvídate. Tienes que pagar las consecuencias de tus actos, por eso fuiste electo. Es decir, un ejercicio de democracia que dé cuenta la participación activa de la sociedad en la construcción de sus propias decisiones y la exigencia de que sus representantes sean responsables con sus representados, como tiene que ser la democracia. Por eso estoy contento de este tipo de eventos. Estamos realizando como Foro de Economía Alternativa Heterodoxa varios tipos de eventos. Iremos a varias ciudades del país. Quiero, antes de terminar, decirles que el día de mañana hay un consejo político ampliado de la CONAIE para tomar decisiones con respecto a este proceso de diálogo. Quiero comentarles que en ese proceso de diálogo el gobierno envió a un consejero y a un subsecretario, a nadie más. Y el mismo día que fuimos al proceso de diálogo, el gobierno emitió órdenes de detención a 2 miembros de la mesa de diálogo, al presidente de la Ecuador y al presidente de la FEINA. Quiero decirles, queridos amigos, compañeros, que no tengan miedo, que no bajo ningún concepto sucumban ante el miedo. Ellos son los que deben tenernos miedo a nosotros. Quiero decirles que estamos unidos, que no nos van a dividir, que en la medida de lo posible traten de no ver Ecoavisa Teleamazonas y si ven, traten de ser cuidadosos con lo que ahí dicen. Resulta que en el Ecuador hay el Estatuto de Plurinacionalidad y el Estatuto de Plurinacionalidad entrega el control territorial a los miembros, ¿no?, ancestrales de ese territorio, y dentro de ese control territorial está la vigilancia territorial del territorio. Por ese concepto plurinacional ahora quieren tomarle preso al presidente de la CONAIE, ¿no? Manipulan la información, no nos dicen cuántos son los activos de Fidelegas, no nos dicen cuántos son los activos de los RAI, de los del JURI y demás, pero empiezan a decir cuáles son los activos, como si ese concepto existiese, de los dirigentes con el objetivo de generar desconfianza, suspicacia. No sé qué se inventen conmigo, algún rato algo se van a inventar conmigo. Por eso les digo, tengamos confianza en nosotros mismos, abracémonos con nosotros mismos, tengamos plena y absoluta confianza que tenemos la razón. Tenemos la razón porque queremos un país digno, un país libre, un país con justicia, y lo vamos a lograr. Muchas gracias. A continuación, daremos el tiempo para las preguntas. Así que por favor vamos a tratar de recaudar más o menos unas 3 preguntas para que puedan ser respondidas por los ponentes por el tema del tiempo. Aló. Bueno, muy buenas tardes con todos. Realmente felicito estas iniciativas. Son claves para la discusión también de todos los temas económicos que prácticamente se están instaurando en el país y para lograr una comprensión adecuada absolutamente también de todo lo que también se está estipulando y lo que también se está realizando. Una de las reformas que menos ha sido debatida en el país precisamente ha sido la reforma monetaria. La reforma al Código Monetario y Financiero del país
que prácticamente lo que trata es de qué cosa de instaurar absolutamente todas las demás reformas que prácticamente también se lleva también en el Ecuador. ¿A qué me refiero eso? Me refiero, como lo explicaron también los exponentes, a que, por ejemplo, nosotros tenemos a un banco central que maneja la liquidez y que puede obtener cualquier tipo de política y que puede obtener también beneficios hacia el Estado también de una manera adecuada. Ahora, analizando, por ejemplo, muchas de las declaraciones que ha hecho las autoridades monetarias, ya con lo que han explicado también los exponentes acá, se establece que, por ejemplo, una de las metas monetarias que tiene Banco Central del Ecuador es tener 5.000 millones de dólares en reservas monetarias para fin de este año, y 12.000 millones de dólares para el siguiente año. Bueno, en toda la dolarización jamás se ha tenido esos niveles de reservas. Se habla que posiblemente a través de la monetarización absolutamente de todos los bienes del Estado, se van a llegar a cumplir absolutamente también esos temas. Y nos tratan de focalizar a llegar a mesas específicas en donde se habla del subsidio y que el subsidio está llegando a narcotraficantes o que está llegando a netamente también a traficantes afuera de nuestro territorio y que no tienen ningún tipo de control. Bueno, eso es mentira, porque yo creo que detrás absolutamente de todo esto también está la monetarización de todos estos bienes, incluido refinerías, incluido eléctricas, incluido absolutamente todo. Mi pregunta específica a los tres ponentes es: ¿cuál creen que es el planteamiento en sí? O sea, recordemos que en los años 90 se establecía un famoso fondo de solidaridad, no sé si es que ustedes se acuerden, que fue creado prácticamente ¿para qué? Para que la venta absolutamente de todos los activos que tiene el Estado vayan en este fondo, nutran en este fondo. Ahora estamos hablando de que las reservas internacionales lleguen hacia los 12.000 millones de dólares, pero ¿cuál es ese objetivo? Y ese objetivo va a ser solamente para ponerlo en una vitrina, ojo, ¿no? Una vitrina que va a estar, ¿no es cierto?, contemplándose por parte de un nuevo directorio por parte del Banco Central del Ecuador, y del cual no va a desempeñar ningún tipo de función. Mi pregunta específica a los tres exponentes es esa, o sea, ¿cuál sería el objetivo de tener una reserva internacional de 12.000 millones de dólares y cómo netamente se la podría utilizar? Bueno, me delegan para que empiece con la respuesta al sistema monetario. A ver, si nosotros juntamos todos los elementos de reconfiguración del Banco Central, particularmente volver a los 4 balances, como les decía, que es dar una prelación sobre la liquidez del país a los bancos, es decir, si es que hay algún problema y los bancos retiran sus depósitos del Banco Central, a ellos se les atiende, y si es que se acaban los recursos, qué pena los demás. Y luego con una reserva tan abultada que incluso sería imposible alcanzarla porque hay hasta contradicciones en las propias medidas del Fondo Monetario, pero la lógica va a que en definitiva el Banco Central se va a volver, ahí sí no la caja chica, sino la caja grande de los bancos, que tendrían que acudir a esa liquidez de una situación crítica. ¿Cuál es la situación crítica? Una caída del esquema de dolarización. Es decir, si se cae la dolarización, se salvan ellos. Por ahí va un poco esta reconfiguración del Banco Central. Muchas gracias. Ahorita vamos a recolectar una pregunta de parte de los estudiantes. Como parte fundamental de la academia, también queremos saber cuál es una de las preguntas de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas. Al señor también. No llega. Ya. Sí alcanza la señal. Muchísimas gracias. No precisamente como estudiante de economía, soy estudiante de la carrera de Derecho, pero me encuentro muy contento de haber tenido la posibilidad de participar de las ponencias que se han integrado y que sobre todo nos dan una mayor claridad, más cercana y más directa de cómo se encuentra la realidad de nuestro país.
que para nosotros como estudiantes no es desconocida porque la palpamos en nuestro hogar. Y la estamos palpando hoy, queridos compañeros y compañeras, con lo que pasa en nuestra universidad como tal. Quisiera yo preguntar a los ponentes, como se han tornado también muy organizados para que puedan dar sus preguntas, si es que es cierto o hasta qué tan cierto es el discurso de que la disminución de los subsidios puede redireccionarse o conducirse hacia el gasto público, y más aún, qué tan cierto es, como a mí me lo dijeron en mis aulas, que el hecho de la eliminación del subsidio puede lograr incrementar el presupuesto, inclusive hasta en el sector de la educación o los sectores de la educación superior. No sé cómo pasa en sus facultades, pero al menos, por ejemplo, en la Facultad de Jurisprudencia tenemos ya aulas de 72, 75 estudiantes, porque no hay espacio físico para poder recibir más. Y lo que hemos hecho, y que lo saluda el economista Dávalos desde sus exposiciones, es intentar resistir frente a toda una arremetida mediática, política, que intenta de una u otra forma imponerse a los idearios que nosotros mantenemos. Así que, partiendo también de este debate, mi llamado a que todos hagamos los esfuerzos, porque no se ha acabado con la eliminación del 883, todas sus insistencias y planes económicos, y debemos predisponernos como universitarios a defender el presupuesto de la educación pública en las próximas jornadas de organización, debate, discusión y también en las calles si es necesario. Muchísimas gracias. Bueno, como nos estamos turnando, es imposible, ya lo explicó claramente Pablo, es imposible que parte de los subsidios se destinen allá. ¿Por qué? Porque obviamente macroeconómicamente, en las reglas macroeconómicas no consta eso. Recuerden, el déficit, ¿no es cierto?, dado por esos subsidios no es parte del presupuesto general del Estado. Eso es parte de una empresa pública que se llama Petroecuador. Petroecuador es la que destinaría esos recursos y eso no tiene por qué afectar el presupuesto general del Estado. Entonces, cuando hice yo la presentación, mostré cómo esa regla del ingreso permanente cubre el egreso permanente. Eso implica, incluso mostré un superávit. Ese superávit debería de ser utilizado en su totalidad para direccionar ¿a dónde? A la educación, a más salud. Entonces, si queremos cambiar todas estas cosas, se tiene que profundizar en el sistema tributario, se tiene que profundizar en una condición de recaudación tributaria, incluso a las empresas. ¿Para qué? Para que el Estado, al tener muchos más ingresos tributarios, pueda destinar más a salud, más a educación, más a la parte social. En la actualidad, los impuestos a las empresas son proporcionales, sea microempresa, sea pequeña empresa, sea mediana empresa, sea grande empresa, paga el 25%. ¿Esto a quién afecta más? A la que menos ingresos o ganancias tienen, es decir, a las más pequeñas. ¿Qué se tiene que profundizar entonces si queremos más bien cambiar sin necesidad de eliminar subsidios? Profundizar en una reforma tributaria progresiva para las empresas o las personas jurídicas, como técnicamente y en la normativa se llama, y eso va a permitir obviamente que haya mucho más superávit respecto del ingreso sobre el gasto permanente, y eso permita distribuir mucho más hacia salud, hacia educación. Lo que el gobierno ha pretendido es nuevamente un engaño. Como yo les he manifestado, no podemos permitir que nos sigan engañando, y eso es imposible. Hay que pedir más bien una profundización hacia las empresas, que en las empresas también se aplique un sistema fiscal progresivo. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, estimados colegas. Soy el economista Galo Villamarín, del colectivo político y económico Arcilla Libertaria. Hemos hecho una serie de reuniones con otro conjunto de colectivos, y lo vamos a hacer a nivel nacional. Esta derrota que acaba de tener el gobierno ecuatoriano es la peor de la historia para la derecha, y como le dijo el colega Dávalos, es una lección terrible para el amo de todos de la derecha, que es el Fondo Monetario Internacional. No podía ser justo para ellos que un pueblo de cholos e indios le diera tal golpiza.
Ahora viene la segunda parte, lo que decía el colega Dávalos en lo referente a que pase una ley económica al Congreso. Quiero alertar a todos que la mayor parte de actividades que hace el gobierno son actividades secuenciales en lo económico, en lo político, en lo social. Para esta segunda parte, si bien es verdad que el movimiento indígena fue el que estuvo adelante de todo esto, pero después de esa represión fascista que hemos tenido, también entrará en un ligero reflujo, y es necesario, porque en una guerra, cuando un batallón da pelea, se cansa, viene otro relevo, pero la guerra sigue. Aquí es una guerra, y esta guerra yo creo que ha servido de ejemplo para toda Latinoamérica e incluso el mundo. No sé si el colega Dávalos. Me acaban de llamar de Moscú porque estudié por ahí, y los ex compañeros que viven allá me dicen qué ejemplo que han dado ustedes. Luego compañeros desde Chile dicen, ¿qué es lo que dicen? Que te han cogido el modelo que hace días, dijo, tuvieron ustedes y le doblegaron al Fondo Monetario Internacional, y eso es lo que hemos aplicado. Pero a la derecha también es muy inteligente. Lo que hizo aquí de dar el toque de queda fue un epílogo de toda la lucha. Allí en cambio asimilaron, y Piñera y la policía y las Fuerzas Armadas en cambio lo hicieron de inmediato. Cuando empezó la bronca de todo el pueblo, enseguida toque de queda. Pero una cosa muy interesante que alguno de ustedes dijo: todo nos han robado, pero no nos han robado la esperanza, y tampoco nos han robado las ganas de pelear ni de salir adelante. Eso también el pueblo chileno lo ha valorado, y por eso es que están en pie de lucha. Concretando, yo no quiero cansarles tanto. En este momento tenemos a nivel internacional geopolítico también un retroceso relativo de la derecha. Acaba de ganar el compañero Evo Morales, que es un golpe para el imperialismo. Posiblemente va a ganar Cristina Fernández, los dos Fernández en Argentina. Posiblemente gane el Frente Amplio en Uruguay, ¿no? Y eso determina que va a haber un cambio brutal de correlación de fuerzas en Latinoamérica a favor de las fuerzas progresistas y de izquierda. Lo importante ahora, y la sugerencia, compañero Dávalos, es la siguiente, porque esta pregunta es más política, no es económica, ¿no? Es de que, así como salimos adelante, y de lo que al principio era quizá algo amorfo, concluimos en una unidad general de todo el pueblo. Sigamos así, sin distingo de que vos eres de esta organización, de esta otra, ni haciendo a un lado a nadie. Porque el momento en que nosotros caigamos en sectarismos, en no incluir a todos los compañeros progresistas de izquierda que quieran el cambio en el Ecuador, ahí fracasaremos, y eso es lo que quiere la derecha. No caigamos en eso, sino que les invito a todos ustedes y a usted, compañero, para que dentro de lo que es no solamente la CONAIE, el movimiento sindical, las clases medias, la gente revolucionaria, la gente de todos los colectivos que a nivel nacional nos estamos uniendo para hacer un frente común, que en una cosa sí coincidimos con la CONAIE. La lucha no era por tumbar un presidente, sino por tumbar el modelo económico nefasto que es el neoliberalismo. Muchas gracias. Tenemos que despedirnos porque sí, nos gustaría mucho estar más tiempo con ustedes, pero vamos a seguir realizando este tipo de eventos. Voy a aprovechar para hacer una cuña publicitaria. Somos parte de un grupo de economistas que es el Foro de Economía Alternativa Heterodoxa. Estamos en Facebook. Si quieren integrar al foro, son bienvenidos. Ubíquenos en redes sociales, compartan lo que tenemos. Si alguien puede defenderme ahí los ataques que recibo en Twitter y Facebook por ahí, porque no tienen ni idea, me están atacando, pero en todo caso no hay problema, forma parte de este ejercicio de ciudadanía. Sí, compañero, estamos en el proceso de construcción de la unidad. Nosotros estamos absolutamente claros que este es un proceso del pueblo, es un proceso dirigido, esta coyuntura, por el movimiento
indígena, pero es del pueblo, pertenece al pueblo. Y quiero terminar indicando que somos Luz de América, o sea, eso es definitivo. Y como Luz de América tenemos que iluminar la libertad al mundo. Muchísimas gracias y hasta pronto.